les dé su paz. Desde que tenemos uso de razón, nos han hablado de la conversión hacia Dios. ¿Cuántos años vamos escuchando el Evangelio? ¿Hemos cambiado? ¿Hemos buscado una conversión que nos haga libres para estar más cerca de Dios? ¿O en qué nos hemos convertido? ¿Somos conscientes de las exigencias que pide el Señor? ¿O simplemente somos solo espectadores, oyentes, pero no transmisores? ¿Qué transmitimos a los demás? De lo que el Señor te pide, y tú también eres aquel que contribuye para una conversión coherente, una conversión de todos, o somos seres que callamos y silenciamos, donde hemos amortiguado nuestra conciencia y ya no tenemos sentido de pecado, y ya no tenemos sentido de culpabilidad, y entonces la mayoría, pecar, desobedecer y hacer todo lo contrario a lo que Dios nos pide, ya no nos da cargo de conciencia. En su mayoría escucha la palabra de Dios, pero no pone en práctica, porque en su mayoría somos simplemente seres de costumbre, de tradiciones, pero más no de convicción y de compromiso. La mayoría de personas se conforman con decir que tienen el certificado de bautismo, pero el testimonio, la conversión y la coherencia no tienen ni el mínimo conocimiento que es eso. La mayoría dicen: yo creo en Dios, pero haces la voluntad del mundo, mas no lo que Dios pide. Por eso les decía, cuántos años venimos escuchando de una conversión, pero no cambiamos. La mayoría ha hecho un retiro en diferentes grupos pastorales, pero solo queda en el momento, en la emoción y en la euforia, donde dura un mes exagerado, y luego volvemos al pecado y a la miseria de nuestra vida. Hoy el Señor nos pide, tanto en la primera lectura del profeta Jonás, donde se va a Nínive y le pide que se arrepienta, que vuelvan a Dios. Caso contrario, esta ciudad, si no se convierte, será destruido dentro de 40 días. Este pueblo se arrepintió, empezaron a hacer penitencia. Nos dice que ordenaron un ayuno y vistieron de sayal grandes y pequeños, para que el Señor, viendo su conversión, entonces no mandase el castigo que había determinado imponerles. Hoy la mayoría de personas se lamenta y se queja de lo que vive el mundo, pero ni siquiera les da cargo de conciencia de haber ofendido a Dios, y ni siquiera tiene un propósito de arrepentimiento y de conversión. No vayamos tan lejos, hablemos de nuestro país, de las atrocidades que estamos viviendo estos días. Hoy todo mundo se queja: ay, la delincuencia, ay, que la droga, ay, que el narcotráfico, ay, cómo ha estado rodeado, dice, de tanta injusticia y de tanta podredumbre. Nos escandalizamos de lo que vemos, pero no hacemos un cargo de conciencia de decir: yo tengo la culpa porque no me he convertido a Dios, porque no he vuelto la mirada a Él y no he sido capaz de ser distinto, porque no he convertido como buen padre, como buena madre para educar a los hijos. Hoy nos quejamos y nos lamentamos del mundo que vive atrocidades, guerras, violencias, pobreza, injusticia. De eso nos lamentamos. ¿Por qué no nos lamentamos y hacemos una mea culpa y lloramos de nuestras miserias, de lo que no hemos sido capaces de convertirnos? En el hogar, ¿cuántas personas dicen que son católicos, pero no quieren una conversión de casar por la iglesia?
Hoy cuántas personas viven emancebados del pecado. Cuando te exigen una conversión se rasgan las vestiduras y piensan que es un escándalo. Hay padres que mis hijos ya tenían escogido el padrino y ahora cómo le digo que no sea el padrino si no está casado por la iglesia. ¿A mí qué me importa? ¿Acaso yo le invité a esa familia? Tú tienes, si buscas una verdadera conversión, tienes que alejar del pecado y no ser cómplice y corrupto de los sacramentos que quieres vender y comprar a tu conveniencia diciendo que eres católico, pero buscas padrinos que son a veces ni siquiera católicos, ni siquiera están casados por la iglesia, pero quieres que sean padrinos. ¿De qué conversión hablamos? Y luego nos quejamos. Y algunos van a vanagloriarse. Ay, cuando era católico yo no había encontrado a Dios. ¿Cómo vas a encontrar a Dios si vivías emancebado en tu orgullo, en tu pecado, en tu oscuridad de la miseria? Hoy el Señor nos dice conversión. Por eso el Salmo también nos dice, descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Guíanos con la verdad de tu doctrina. ¿Tú con qué doctrina te dejas guiar? ¿Con la doctrina de la verdad o la mentira? ¿Con la doctrina de Dios, de la iglesia, o con la doctrina del mundo y del pecado? ¿Qué doctrina? Mis hermanos, no, por eso les decía, no vayamos tan lejos, vayamos, hablemos de esta isla. Los que escuchan por la radio y también algunos de atrás de esta pantalla que están aquí en esta isla Santa Cruz. Vivimos emancebados en el pecado. Es que ya estoy anciano, anciana y nunca me han pedido certificado de bautismo, de confirmación. Es que nunca nos han exigido que los padrinos sean casados por la iglesia. Y todavía son más soberbios, más arrogantes. Padre, es que porque soy católico quiero que mi hijo haga la primera comunión. Sí, el diablo también se viste de ángel para confundir y engañar. ¿Cuántos católicos disfrazados de mediocridad? Ay, padre, quiero que mi hijo haga la confirmación, pero que el padrino de mi hijo sea esta persona, esta familia, no importa que no esté casado por la iglesia. Por Dios, ¿de qué conversión hablamos? ¿De qué doctrina? Por eso nos dice, tú eres nuestro Salvador, Dios y Salvador, y tenemos en ti puesta nuestra esperanza. Y por eso en la segunda lectura también San Pablo habla claramente en la lectura cuando nos dice, por lo tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran. Los que sufren como que no sufrieran. Los casados deben vivir con alegría, con pasión, con felicidad, sabiendo que, porque algunos están casados y piensan que viven en la cárcel. Vivan como que si no estuviesen casados, vivan con amor, con plenitud. Algunos piensan que viven ya casados, viven sumisos, como que si no estuvieran, con alegría, con felicidad. A ver, esposo, esposa, casémonos por la iglesia y vamos a confesar, a comulgar. ¿De qué conversión? Yo no entiendo los padres de qué conversión hablan si viven años sin casarse por la iglesia. Si los padres no saben la doctrina, no saben los mandamientos, no saben los sacramentos, pero cuando el cura les habla, se rasgan las vestiduras y el cura les habla. No, uno no habla, uno dice lo que el Evangelio nos pide. Hoy los padres, ¿qué enseñan a los hijos? Cogen y dan el teléfono para que no les moleste y les deje en paz. A ver ustedes esta semana, padres, a todos, los que están en la iglesia, los que están detrás de estas pantallas, los que están también acompañando por la radio, esta semana, ¿qué enseñaste a tus hijos de Dios? ¿Si enseñaste algo? Porque algunos ni santiguar saben, peor van a enseñar. Si nunca pisan a la iglesia. Yo hablo de esta realidad. A los hijos dejan a la catequesis como si fuera una hacienda. Les sueltan, si han visto a los animales que sueltan y les dejan abandonados ahí, a los 8 días van a ver. Algunos padres así dejan en la catequesis. Van, matriculan, dejan
y nunca van a las reuniones, nunca van a la formación, y cuando son los días de los sacramentos, como las gallinas cluecas, llegan y todavía más exigentes. ¿Por qué padrinos? ¿Por qué la prueba? ¿Por qué reuniones? Mis hermanos, yo prefiero que haya 2, 3 católicos convencidos, pero no una iglesia llena de mediocres que no saben ni qué profesan, ni saben lo que es una conversión. Por eso San Pablo es claro cuando nos dice: los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Este mundo es pasajero. Mis hermanos, si tú no buscas una verdadera conversión, cuando hay personas de 30, 40, 50 años que andan discerniendo supuestamente, no están seguros si casar o no casar, hasta que pienses, hasta que disciernas y des una respuesta, ese hombre, esa mujer irá con otro. ¿Cuántos están en Estados Unidos? Ay, esperando que mi mamá saque la visa, la residencia. Ganará nuevamente Donald Trump y les mandará a todos. De una conversión no hay nada. Vivimos emancebados del pecado. Mis hermanos, por eso el Evangelio nos dice que Jesús, mientras predicaba, decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. El miércoles de ceniza, y el que es y el que no es recibe la ceniza, ¿verdad? ¿Y qué dice el sacerdote? Conviértete y cree en el Evangelio. Recuerda que de polvo eres y en polvo te convertirás. Pero nada. La gente se desespera por recibir ceniza, pero no se desespera por convertir y recibir la comunión a Cristo. Hacen largas filas para recibir la ceniza, que después de 2, 3 días lo terminan cuando se van a lavar. ¿Qué? Después de unas cuantas horas, cuantos minutos, algunos salen de la iglesia y van a lavar la frente. Así hiciéramos la cola para confesar y recibir a Cristo, entonces dijésemos: ha llegado el tiempo de Dios, porque la conversión ha llegado a mi vida, ha llegado a mi hogar, a mi familia. Mis hermanos, imaginémonos cómo sería Jesús, cómo sería su rostro, cómo sería su voz que impacta, su voz que ilumina, donde Andrés, Simón, Santiago, Juan, no les importó dejar lo que estaban haciendo por seguir a Jesús. ¿Ustedes han contemplado la imagen de la Santísima Virgen? ¿Se han contemplado o no han contemplado? Mudos, que estoy predicando a las iguanas o a las tortugas. ¿Sí están aquí en misa? A ver, ¿si han visto ustedes el cuadro de la Virgen? Bueno, tendría que preguntar si van a misa, o bueno, si van al menos pisan una iglesia, porque como ni pisan las iglesias, ¿qué van a saber? A ver, cuando usted contemple el rostro de la Virgen, ¿qué siente? Admira su belleza. Si usted contempla el cuadro de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, impresiona, impacta. Si contemplan a la Virgen del Cisne, a la Virgen de la Nube, a la Virgen de Aguasanta, de la advocación de Aguasanta, del Quinche, da ternura, da alegría. Ustedes, hermanos, alguna vez se han ido a Quito a contemplar la imagen de Jesús del Gran Poder, o de contemplar la imagen de Jesús crucificado. Impacta. Si eso te impacta, te alegra, imaginemos ver a Jesús caminando por la orilla del lago y llama a los apóstoles a ser pescadores de hombres. Ya no solo ser pescadores de peces, sino de hombres, de almas. Así como Jesús pasó por el lago de Galilea y llamó a los apóstoles y les dice: síganme y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Así también Jesús pasa por tu vida
pasa por la orilla de nuestra miseria, de nuestros pecados, y sin importar lo que hayamos hecho, también nos invita a seguirle. ¿Qué te impide seguir a Jesús? ¿Qué te impide responder la invitación que hace Jesús? ¿Qué te impide ser pescadores donde pescas almas para Cristo? Ustedes, padres, tienen que pescar almas de sus hijos para Dios, no para el mundo. Ustedes, padres, ¿cómo están pescando? ¿Cómo enseñas a tus hijos a ser, valga la redundancia, hijos de Dios, donde le llevas a Dios? ¿Estás educando hijos para Dios o estás educando animales salvajes, donde hoy ya no hay respeto ni valores? Hoy, porque no hemos pescado para Dios, mira la multitud de jóvenes metidos en la droga, en el narcotráfico, donde están llenas las cárceles, las calles de jóvenes sin sentido, donde están deprimidos, donde consumen droga, marihuana, aunque estén metidos en la habitación de tu casa. Hoy, porque no hemos llevado a Dios, porque no hemos pescado almas para Dios, en su mayoría viven estresados, deprimidos, tomando pastillas para supuestamente tranquilizar y poder dormir. Pero si hubiésemos tenido una verdadera conversión, si fuéramos pescadores para Dios, no hubiese tanta delincuencia. El mundo, nuestro país, no necesitaría militares, policías, no necesitarían cámaras, cercas eléctricas, no necesitaríamos tantas armas, porque si fuésemos conscientes que seguimos a Cristo, hubiese una verdadera conversión y tú sabrías invitar a Dios y pescar a tantas personas para el bien y no para el mal. Por eso nos dice, un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. ¿Tú qué has dejado? A ver, ¿qué has dejado para seguir a Jesús? ¿Qué has dejado? ¿Has dejado algo? Si a mí me preguntan qué he dejado para seguir a Dios, nada, porque yo no tenía nada, a mis 17 años no tenía nada. Nada. No tenía la casa era de mis padres. Dios no te quita nada, pero te da todo. Yo dejé a mis padres, pero en el mundo Dios me ha regalado tantos padres espirituales, como se suele decir, son de chiste, padres putativos. Dejé a mis 6 hermanos, pero Dios me ha regalado hermanos en todo el mundo. Jesús no te quita nada, al contrario, te da todo y te da 100 veces más. ¿Tú qué has dejado por Dios? A ver. Y no hay necesidad de que vayas y vendas tus carros, tus casas, no. A ver, tú, algo simple. A ver, para seguir a Jesús a través de tu vida matrimonial, dejaste a tus padres. Pero algunos no lo han dejado. Y seguir a Cristo es dentro de tu vida matrimonial. Entonces tú dejaste tu vida de soltería, dejaste tus compromisos, dejaste tus amistades, porque vas a vivir como casado, como comprometido. Entonces tú dejas a tus padres para abrazar la cruz de tu vida matrimonial con tu esposo, con tu esposa. Pero algunos están juntos a ese hombre, a esa mujer, pero siguen enmancebados también y no rompen ese hilo umbilical con sus padres y viven bajo las faldas de sus madres. No han renunciado a sus padres. Lo que diga papá hago, lo que diga mamá hago. ¿Qué renunciaste a ver para seguir a Cristo? No hemos renunciado nada. Los que no están casados por la iglesia no han renunciado, porque prefieres el pecado y el desorden. Pero no has renunciado y decir, yo voy a dejar eso para yo poder seguir a Cristo, siendo un buen padre, un buen esposo, un buen católico. Yo quiero comulgar, quiero a mis hijos educar en el amor y la verdad. Quiero que mis hijos sean que sigan hombres de bien. Mis hermanos, nosotros ¿cómo pescamos a personas para Dios? A ver, tú, como amigo, ¿tienen amigos o no tienen amigos? Me desespera ese silencio de verdad.
¿Tienen amigos o no tienen amigos? Porque algunos ya cuando se casan dejan a sus amigos, ¿verdad? A ver, ustedes si desde que están casados, bueno, los que están casados, bueno, desde que viven juntos, mejor, más claro. Si han salido a tomar café con sus amigos, a ver, las mujeres, si han salido a tomar café con sus amigos, porque algunos piensan que viven en la cárcel, como viven con ese viejo tóxico y enfermo, no les deja que vaya a tomar café con sus amigas. Recuerden que primero tuvieron amigos antes que ese esposo o esa esposa. Primero tuvieron amigos, porque algunos desde que se casaron nunca salen a tomar café. Menos mal, yo soy soltero. Mentira, soy sacerdote, por si acaso. Al menos uno es libre y puede salir a tomar café con cualquiera y nadie tiene que estar ahí con sus toxicidades. Mis hermanos, pero tú, ¿qué tipo de amigo has sido? ¿Has atraído a tus amigos a Dios? ¿Has invitado a ir a misa? ¿Has invitado a ir a un retiro? ¿Has invitado a confesar? ¿Has invitado a casar por la iglesia? ¿Has invitado a vivir bien? ¿O eres el amigo que invita al pecado? Sí, para las cantinas y las borracheras. Uy, les invitan nomás. Les invitas, uy, cuidado, te cases por la iglesia. Cuidado, seas mandarín, la típica frase que utiliza. Nosotros invitamos hacia Dios o lanzamos las redes para alejarnos de Dios y vivir atrapados en el mundo. Que el Señor nos conceda un arrepentimiento sincero, pero un arrepentimiento que nos lleve a la verdad y una conversión a ser libres y a vivir con plenitud, sabiendo que solo Dios permanece. El mundo te puede dar todo, pero al final te quita, te deja solo. Todo es pasajero, todo es pasajero. Por más que ames a tu esposo, a tu esposa, tarde o temprano se irá, porque la hermana muerte lo va a visitar, aunque nos duela. Dios es eterno. No te aferres a cosas de este mundo. ¿Por qué nos aferramos a estas cosas pasajeras? Busquemos a Dios. Cuando vivimos una conversión, entonces seremos felices eternos. Y esa felicidad eterna nadie te quitará de tu corazón. Esa paz y esa alegría que llevas en tu interior te llevará a lanzar la red y atraer a los demás hacia Dios. Pero no serás causa donde alejas de la iglesia y de Dios a las personas. ¿Por qué crees que tus hijos no quieren saber nada de Dios o de la iglesia? Y no eches la culpa a los curas, porque siempre echan la culpa a los curas. Échate la culpa tú mismo, porque no le enseñaste a enamorar de Dios y no le enseñaste a estar cerca de Él. Así sea. Se ponen de pie. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en